Tengan todos un excelente día, que el Señor me les bendiga rica, grande y abundantemente. Hoy domingo, aquí estamos en la enseñanza de la palabra de Dios, que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Bienvenidos a este mensaje de la Escritura Bíblica y que tiene un tema muy importante, un tema trascendental para la vida de toda persona y que lo entienden plenamente los creyentes, y es la necesidad del Espíritu. Y cuando hablo del Espíritu, estoy hablando del Espíritu de Dios. ¿Qué tan importante, qué tan necesario es el Espíritu Santo de Dios en una persona? Pues para nosotros entender este tema, pues quiero dar como ejemplo lo que fue el Espíritu de Dios, lo importante, lo necesario que fue el Espíritu Santo en la persona más maravillosa y más grande y más poderosa que ha pisado esta tierra, y ninguna persona se puede comparar con él. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que era el mismo Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesucristo hace más de 2000 años. ¿Qué tan importante fue el Espíritu de Dios para él? ¿Qué tan necesario fue el Espíritu Santo para Jesús? Vamos a verlo. El Espíritu Santo concibió a Jesucristo en el vientre virginal de María. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 35, dice así. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces mire que aquí vemos algo bien importante. El ángel que Dios usó para traerle esa revelación a la Virgen María, como nosotros le llamamos, ese ángel le revela a María y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu de Dios, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. O sea que vemos que en la personalidad humana de Jesucristo el Señor, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo empoderó el ministerio de Jesús en la tierra. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15. Lucas 4. 14 y 15 dice así. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vemos que después de la tentación de Jesús en el desierto, antes de empezar su ministerio, Jesús empieza el ministerio, pero empieza el ministerio empoderado por el Espíritu de Dios. Y gracias a ese empoderamiento que le dio el Espíritu Santo al ministerio de Jesús, se difundió su fama. Las enseñanzas de Cristo, los milagros de Cristo, el poder de Cristo manifestado, todo eso que favoreció al ministerio de Jesús en la tierra fue en el poder del Espíritu Santo. O sea, lo que te dije ahora, el Espíritu Santo lo empoderó, hablando de Jesús en el ministerio aquí en la tierra. Pero el Espíritu Santo fue muy importante también en cuanto a lo que tiene que ver con los milagros. Vamos a estudiarlo. Mateo 12, 28. Mateo 12, 28 dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí Jesús está siendo criticado. No faltan los criticones, no faltan los que siempre están viendo lo malo, no falta aquellos que siempre ven no el vaso medio lleno, sino que hablan del vaso medio vacío.
Y estas personas criticaron al Señor porque Jesús había sanado a un hombre que estaba endemoniado y por causa de esta circunstancia era ciego y mudo. Pero la enfermedad de este hombre no era que tenía una raíz física, sino que la enfermedad en este hombre, su ceguera y su sordera, se debía a una enfermedad espiritual. Tenía una atadura demoníaca. Usted sabe que hay personas que hacen daño por medio de la brujería, magia negra, por medio del vudú, por medio de la invocación de espíritus de muertos, de demonios, todo lo que tiene que ver con la macumbería, la santería, todo eso existe y no podemos negarlo. Por eso hay hechiceros, hay santeros, hay brujos, hay satanistas, hay pitonizas, hay servidores de Satanás. Hay gente que sirve al mismo diablo. Y hay personas que creen en esto y acuden a estos hechiceros, a estos esbirros del diablo. Y por medio de estas cosas enferman a otros. Me acuerdo hace unos años atrás que una familia llegó a la iglesia y llegó buscando esa ayuda espiritual. Yo era pastor asociado en otra congregación de donde, diferente a la donde ahora pues presido, la Iglesia Rey de Gloria en Cali. Y llegó una familia muy angustiada, llegaron con una joven, vea, estaba parada, era como se dice popularmente, en las venas, parada en las venas. Era muy triste ver la situación de ella. Hablaron conmigo, me senté con ellos a preguntarles en qué quería que les sirviera de parte de Dios. Me comentaron, mire, lo que pasa es que esta muchacha es hija de nosotros y ella se metió pues con un hombre equivocado y la mujer de quien él era pues la pareja sentimental, pues al darse cuenta de esta circunstancia ella se metió, ellos reconocieron que ella se había metido en el lugar no indicado, ya no tenía por qué estar allí porque ya tenía un hogar ese hombre. Y pues la mujer a vista de esto se enojó y contrató a brujos y le hicieron un vudú a esa muchacha. Era una muchacha joven, se veía calavérica totalmente, como le dije ahorita, parada de las venas. Entonces vieron que le habían hecho un vudú y que habían intentado de todo, pero nada les había servido. Entonces ahorita que les habían compartido del Señor, ellos estaban buscando a Dios en la iglesia y Dios permitió que yo tuviera ese caso. Les escuché, oré por la muchacha, le ministré liberación, reprendí toda fuerza demoníaca, se destruyeron toda obra del diablo, de vudú. Ella le estaban haciendo era vudú para matarla, para destruirla. Y milagrosamente, después de que se invoca el poder del nombre de Jesucristo el Señor en favor de esta joven, esta mujer empieza a recuperarse. Y yo pude ver cómo con el tiempo empezó ella inclusive a coger carnita. Ya tenía un poco más de cuerpo porque efectivamente el poder de Dios la había liberado de este trabajo de vudú que le habían hecho a esta jovencita. Por esto de los problemas del corazón sí que se mueven esas cosas del espiritismo, de la brujería. Por eso es mejor, como dice la escritura, Dios le hizo a Adán una Eva. Para Eva solamente hay un Adán. Evitarnos esos problemas, esas circunstancias. Y Jesús había reprendido al demonio en esta persona. El demonio salió, el Señor lo liberó con su poder. Y aquel ciego empezó a ver y el que no escuchaba empezó a escuchar. Y empezaron a decir que ciertamente Jesús echaba fuera a los demonios era por Belcebú, o sea, por el mismo diablo. Blasfemias estaban hablando las personas que criticaban al Señor. Y Jesús se paró y les dijo, bueno, yo ciertamente echo los demonios es por el Espíritu Santo de Dios. Echo los demonios, los echo fuera por el Espíritu de Dios. Y ciertamente ha llegado sobre vosotros el reino de Dios. Entonces vemos que Jesús hizo milagros en el poder del Espíritu Santo. Los milagros que hizo Jesús en la tierra fueron en el poder
o con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y sabe otra situación bien importante en la vida humana de Jesús aquí en la tierra. Romanos 1:4. Libro de Romanos capítulo 1 versículo 4. Dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces mire que el libro de Romanos nos dice que Jesucristo fue resucitado gracias al poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, Jesús fue resucitado gracias al Espíritu Santo. Entonces ya sabe, el Espíritu de Dios concibió a Jesús en el vientre de María. El Espíritu Santo empoderó el ministerio de Jesús. Jesucristo hizo milagros en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús, una vez resucitado, al tercer día se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué te muestro esto antes de mirar la importancia o la necesidad del Espíritu Santo de Dios en una persona? Porque vemos que toda la vida de Jesús, estas 4 cosas que te dije, pero hay muchas más. Son más de 4 cosas. Por ejemplo, el Espíritu Santo de Dios en el desierto guió a Jesús cuando fue tentado por Satanás. O sea que en el desierto el Espíritu Santo fue baluarte, fue fortaleza, fue consuelo a Jesús cuando fue tentado por el maligno en el desierto. Entonces hay muchas cosas más concernientes a lo importante del Espíritu de Dios en la persona de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora bien, yo hago esta pregunta, o mejor llego a esta conclusión. Si fue tan importante el Espíritu Santo para nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, pues para nosotros simples mortales, pues mucho más. O sea, si Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, su parte humana, su humanidad, su naturaleza humana, para Cristo Jesús aquí en la tierra fue muy importante el Espíritu Santo de Dios. Acordemos aún en el bautismo que el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal de paloma. Cuando se escuchó esa voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Observamos aquí que fue muy importante para Jesús. Ahora, nosotros de carne y hueso, Jesús también era de carne y hueso, pero nosotros somos mortales. Nosotros somos creación. Cristo en la tierra era Dios hecho hombre, era el creador convertido en humano. Nosotros que somos pecadores, nosotros que tenemos errores, nosotros que tenemos debilidades, que tenemos nuestras luchas, que tenemos nuestros altibajos, que tenemos emociones y muchas veces esas emociones nos juegan una mala pasada. Pues cuánto más a nosotros, totalmente. El Espíritu de Dios es una necesidad total. El Espíritu de Dios es una necesidad plena en cada persona. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que nos inquieta, nos convence y nos toca nuestra vida, nuestro corazón, para que nos acerquemos a Dios. Es el Espíritu Santo el encargado de hacer esa obra. ¿Dónde nos enseña eso? Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Juan capítulo 16, 7 al 11 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces mire que Jesús es claro. Jesús cuando estaba aquí en la tierra y hablando con sus discípulos, orando por sus discípulos, Él les dice a los discípulos, pero también nos dice hoy día a nosotros.
Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y la palabra de Dios cobra vida en todo lugar donde se escudriña y la creen, sin importar las edades. O sea, en el tiempo de la historia en que se lea la Biblia, no importa, en todo tiempo la Biblia cobra vida. Las palabras de Dios cobran vida para traer respuesta del cielo a cada uno de nosotros. Y el Señor está diciendo, mire, os conviene que yo me vaya. Ahora bien, coloquémonos en los zapatos de los discípulos. ¿Usted cree que a los discípulos, y lo que digo en este momento lo voy a decir humanamente, viéndolo con los ojos físicos, mas no con los ojos de la fe? ¿Usted cree que uno en los zapatos de los discípulos quedaría muy convencido con que el Señor nos diga que os conviene que yo me vaya? Uno dice, pero ¿cómo se va a ir el Señor? Lo que menos querían los discípulos era que el Señor se fuera de su lado. Pero si el Señor Jesucristo lo dice, es porque así es. Él es Dios. Las palabras de Cristo son las mismas palabras de Dios. Cristo es Dios. Y Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí hay unas verdades muy grandes. Uno, que el que le envía al Espíritu Santo, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego a una persona, a un creyente, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Aquí al Espíritu Santo le llaman Consolador. No hay nadie mejor para consolar un corazón enlutado, lleno de dolor y de tristeza, como el Espíritu Santo. Él consuela los corazones afligidos. Y Él dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué Jesús dice, os conviene que yo me vaya? Cuando lo que yo te decía ahora, lo que menos nos convendría es que Jesús se fuera a nuestro lado. Jesús lo está diciendo cuando Él todavía está en carne. Y cuando Él estaba en carne, ese Dios hecho hombre, Él, aunque era 100% divino, también era 100% humano. Y como hombre estaba limitado. Si estaba en un lugar, no podía estar en otro. Porque la carne lo limitaba en tiempo y en espacio. Cuando viene el Espíritu de Dios no viene a encarnarse físicamente. El Espíritu de Dios se encarna espiritualmente hablando en el corazón de la iglesia, o sea, en el corazón de cada creyente el Espíritu Santo de Dios está encarnado, pero espiritualmente. Pero es una verdad absoluta. El hecho de que sea espiritual no quiere decir que sea efímero, que sea algo vano, no, es que es real. El Espíritu Santo de Dios es más real que usted y yo. Y el Espíritu de Dios está encarnado en el corazón del creyente, en el corazón de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El Espíritu de Dios está encarnado. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, ciertamente estaba en ese cuerpo humano. Y Él, si estaba en Jerusalén, no podía, por ejemplo, estar en la ciudad de Naúm, por decirlo de esa manera, o en el norte, en Nazaret, donde fue criado. Si estaba en Jerusalén, no estaba en Nazaret. Y si estaba en Nazaret, no podía estar en Jerusalén. Su cuerpo físico lo impedía. Pero el Espíritu Santo viene es como Dios Espíritu. Viene en la forma de Él, o sea, en espíritu. O sea que en espíritu, el Espíritu de Dios está en todo lugar. El Espíritu Santo no está limitado. Y así como el Espíritu Santo en este momento está aquí en mi corazón, aquí en mi casa donde estoy transmitiendo este mensaje poderoso de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en tu casa, allá, en otro barrio, en otro lugar, en otra ciudad, en otro país. Allá el Espíritu de Dios está en ti si te has convertido a Cristo, claro está. Porque está en su cuerpo que es espíritu, y como espíritu está en todo lugar. Por eso era importante de que Jesús partiera y viniera el Espíritu Santo. Nos convenía a todos los creyentes y a la raza humana en general. Pero mire que el Espíritu Santo entonces es el que nos convence. Dice, cuando venga Él,
convencerá al mundo, o sea, al mundo es a nosotros, a los seres humanos, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién fue el que te convenció a ti para que empezaras y abandonaras esa vida de incredulidad, esa vida que no agradaba a Dios, esa vida de pecado, que era contraria a la voluntad divina? ¿Quién fue el que te inquietó a buscar del Señor? ¿Quién fue quien te inquietó, te convenció, te redargulló? ¿Quién fue el que te llevó a la iglesia? ¿Quién fue el que te instó a que te congregaras, a que tuvieras un cambio de vida, a que te acercaras a Dios? ¿Quién fue? La Biblia es clara, el Espíritu Santo. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Él nos insta, nos seduce, mas no nos obliga. Recuerde que Dios nos hizo como personas con un libre albedrío. Usted y yo tenemos una voluntad. Y el Dios mismo que nos creó respeta esa voluntad. Tú y yo podemos hacer lo que queramos. Nadie te va a obligar a hacer lo contrario. Ni siquiera Dios mismo. No porque Dios no tenga el poder, sino porque Él te hizo con libre albedrío. El que te hizo así también respeta tus decisiones. Así sean equivocadas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te inquieta. Es el que toca tu corazón. Es el que empieza a hablar a tu vida. Es el que dice, tú tienes que buscar de Dios. No puedes seguir alejado de Dios. Es el que te dice que vas a esperar más. Con semejante problema que vino sobre el mundo entero con esta pandemia, que estás buscando. Tú tienes que buscar de Dios. ¿Sabe quién es el que te inquieta? ¿Y sabes quién es el que te da esas voces para que te acerques al Señor? No es un hombre. No, es la persona maravillosa del Espíritu Santo. Él convence. Él toca, inquieta, nos insta, nos seduce, nos anima. Nos envalentona a buscar de Dios, a caminar con el Señor. El Espíritu Santo es el que nos llena de valentía para que no nos avergoncemos del Evangelio. Mire, ser cristiano es sentido de orgullo. Ser cristiano es para tener la frente en alto, es para no avergonzarse. Yo me quedo impresionado negativamente cómo hay personas que se sienten orgullosas por cosas equivocadas, por cosas malas. Usted ve, por ejemplo, en las redes sociales, personas que han cometido un delito y salen en fotos, en Facebook, en las redes sociales y postean allí lo que hicieron. Salen con armas, con dinero que han obtenido ilícitamente de robar. Y posan allí con esas armas. Y al hacerlo eso, quiere decir que no se avergüenzan. Y al hacer eso, demuestran que sienten como orgullo de lo que están haciendo. Y lo que me impresiona es que muchos cristianos se avergüencen del Evangelio. La gente incrédula, la gente que no tiene temor de Dios, la gente que hace lo malo, se enorgullece de eso y saca pecho. Y para ellos es como si eso fuera mucha cosa. ¿Y cuántos creyentes se avergüenzan del Evangelio? ¿Y cuántos creyentes se apartaron del Evangelio? ¿Y cuántos creyentes son cristianos de la secreta? Porque les da pena decir que son cristianos. Porque les da pena decir que creen en la Biblia como la palabra de Dios, que son obedientes a las enseñanzas del Señor, que asisten, congregan y sirven a Dios en una iglesia cristiana. ¿A cuánto les da vergüenza? Y aparentemente habiéndose convertido. Amado amigo y amiga, este es el tiempo para no ser personas de medias tintas. A donde tú vas, primero que tu ejemplo, más que las palabras, más que decir, vea, yo soy cristiano, vea, yo voy a la iglesia, mire, yo creo en el Evangelio, mire, yo soy un siervo de Cristo. Más que eso es tu ejemplo. Y tu ejemplo va a mostrar de que tú eres creyente. Y se te van a acercar y te van a decir, ¿por qué tú no actúas como los demás? ¿Por qué tú no haces chanchullo? Chanchullo, ¿no? Chanchullo es hacer cosas torcidas, equivocadas en la empresa,
cosas fraudulentas en la empresa para desangrar la empresa, como lo hacen los demás. ¿Por qué tú no participas de eso? Yo he visto que tú eres diferente, tú no participas de eso. Entonces ahí es donde tú aprovechas, tú ya diste el ejemplo, entonces tú aprovechas. Es que yo soy un hombre creyente, yo soy un hombre que tengo temor de Dios. ¿Y usted por qué no participa de esas conversaciones de infamia, de calumnia, de esas conversaciones donde es un lenguaje vulgar, grosero, obsceno, morboso? Yo he visto, usted compañero de trabajo, ¿cierto? O ese familiar, entonces dice, yo he visto que tú actúas diferente, tú no participas de silla de escarnecedores, como dice la Escritura. Yo veo que tú tienes un lenguaje de bendición. Entonces usted va a decir, claro, es que yo soy cristiano, yo soy creyente. Ser cristiano es un orgullo, porque somos cristianos gracias al Espíritu de Dios. Él nos llevó a conocer a Cristo. El Espíritu Santo nos inquietó. El Espíritu Santo nos tocó para que tú y yo buscáramos de Dios, para que tú y yo creyéramos en el Señor, para que tú y yo sirvamos a Cristo Jesús con todo el corazón. Mira qué importante el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Otra situación de la necesidad y de lo importante que es el Espíritu de Dios en una persona, la vemos en Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Juan capítulo 3, versículos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vemos aquí que el Señor le habla a Nicodemo y a todos nosotros hoy día. Y le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice específicamente, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, no puede heredar el reino de Dios, no puede ser salvo. Entonces ya Nicodemo, que ya era un hombre de avanzada edad, le dice, pero ¿cómo un hombre puede volver a nacer siendo viejo? ¿Cómo puede volver a entrar en el vientre de su madre? Él creía que estaba hablando del nacimiento natural, ese nacimiento que tú y yo tuvimos hace años atrás cuando salimos del vientre de nuestra madre. No, no es de ese nacimiento. Ese nacimiento es terrenal, ese es el nacimiento de la carne. El Señor está hablando de un nacimiento espiritual. Y dice claritamente que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego termina diciendo, y lo que es nacido del Espíritu es. O sea que el Espíritu Santo hace la obra de regeneración en el nuevo nacimiento, en ese creyente. El nuevo nacimiento o la regeneración, esta doctrina conocida como la regeneración, es una obra que se efectúa en el nuevo nacimiento del creyente. Nadie puede nacer de nuevo si no se convierte a Cristo. Los únicos que han nacido espiritualmente de nuevo, los únicos que podrán heredar el reino de Dios son aquellos que se convierten a Cristo. Porque los que se convierten a Cristo, esos han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Han sido regenerados. ¿Y por qué toda persona que no ha nacido de nuevo necesita ser regenerada? Porque espiritualmente toda persona que no se ha convertido a Cristo, espiritualmente está degenerada. Claro,
La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, está apartada de Dios, es un enemigo de Dios, no se ha reconciliado con el Señor. Es una criatura de Dios, mas no es un hijo de Dios. Uy, esto de pronto sonará para muchos fuerte, porque todos creen que todos son hijos de Dios. No. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 1, el versículo 12. Juan 1:12, miren, no lo digo yo. Juan 1:12 dice así la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el que se convirtió a Cristo, el que nació de nuevo, el en el cual ha operado esa obra llamada la regeneración. Solo en ellos, estas personas, sean hombres o mujeres, no importa la edad, estas personas tienen la autoridad, reciben el poder legítimo de parte de Dios de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios. No de otra manera. Todos somos creación de Dios. Hablando de la raza humana, bueno, y todo lo creado es creación de Dios. Pero lo concerniente a nosotros, las personas, todos somos creación de Dios. Pero solo, como dice Juan 1:12, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos son llamados hijos de Dios. Claro, es que no puede ser alguien hijo de Dios si no cree en Cristo. No puede ser alguien hijo de Dios si no cree en Dios, si no obedece a Dios, si no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Si no ha sido regenerado, que es lo que te estoy enseñando. Hay un degeneramiento espiritual que tiene viciado a ese hombre, a esa mujer, atado al pecado, a la condenación de su alma, hasta que nazca de nuevo, claro está. ¿Cómo es posible la regeneración? Porque el hombre, desde Adán y Eva, que el hombre peca y pecó y que pecamos, ¿cierto? El hombre ha sido destituido de la gloria de Dios. La gran diferencia de los creyentes es que somos pecadores arrepentidos. Ya la obra de regeneración hecha por el Espíritu Santo en nosotros es una realidad, ya la estamos disfrutando. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos nacido del agua y del Espíritu, o sea, de la palabra de Dios y de la persona del Espíritu Santo hemos nacido de nuevo. Esa antigua criatura incrédula, esa antigua criatura atada al pecado, esa antigua criatura que estaba condenada, esa alma que estaba totalmente en condenación, eso quedó atrás, eso ya no queda nada de nosotros. Ahorita somos una nueva criatura, ahorita somos hijos de Dios, ahorita somos herederos del reino de los cielos, ahorita somos la sal y la luz de esta tierra, porque ahora hemos recibido la obra de regeneración del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nos tocó, nos inquietó, porque el Espíritu Santo nos llevó a Cristo, porque ahora somos creyentes, porque hemos nacido de nuevo. Ahora es que somos verdaderamente herederos del reino de los cielos, no antes, ahora que nos convertimos a Cristo. Entonces mire que esa obra de regeneración que nos vuelve en amistad con Dios, que nos reconcilia con Dios, que nos pone a paz con el Señor, que hace que nuestros nombres estén anotados en el libro de la vida del Cordero que está en el cielo, que nos hace herederos del reino de Dios. Eso es gracias a que el Espíritu Santo operó en nosotros su obra de regeneración, nuevo nacimiento. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, el cual es Dios, es necesario, es vital, es trascendental, es lo más importante para nosotros en esta tierra. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13.
Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: ellos están llenos de mosto. En otras palabras, ellos están borrachos. Para muchos, la persona y la obra del Espíritu Santo de Dios es locura. Para los creyentes es trascendental y verdadero. Nos es una necesidad total y absoluta la persona y la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Vemos aquí que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Retiro esa palabra, fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre ellos una manifestación gloriosa, porque ellos ya tenían el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, cuando se convierte. Cuando un hombre y una mujer se convierte a Cristo, desde ese momento se convierte en habitación, en morada, en casa, en templo del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo tiene manifestaciones, tiene dones. Y aquí lo que ellos recibieron fue el bautizo con Espíritu Santo y fuego. Recordemos que Juan el Bautista dijo: yo le bautizo en agua. Pero viene uno después de mí que es antes que yo. Juan el Bautista, cuando dijo esto, parecía que estaba dando como un trabalengua, ¿no? Viene uno después de mí que es antes que yo, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado. Él, hablando de Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea que vemos aquí que los discípulos, los 120 en el día de la fiesta del Pentecostés, fiesta judía, estaban en el aposento alto, en el lugar más alto de una casa, estaban orando, unánimes y juntos, orando, clamando al Señor, y hubo una manifestación del Espíritu de Dios. Vino el Espíritu Santo y los bautizó. Una cosa es la tenencia del Espíritu Santo, que se recibe, como te dije ahora, en la conversión, y otra cosa es el bautizo con el Espíritu Santo de Dios, que es una manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Fueron bautizados. ¿Y cuál fue el don que recibieron en este momento? El don de lenguas. Porque el Señor sabe cómo hacer sus cosas, el Señor sabe trabajar. A nosotros se nos olvidan las cosas. A nosotros muchas veces las circunstancias se nos salen de las manos, se nos complican. Así es. Mire esta situación de este virus. El origen, pues, hay un manto de dudas. Sabemos que empezó en China, en una ciudad llamada Wuhan. Pero, ¿cómo fue que llegó al ser humano? Allí hay un manto de dudas, ¿no? Yo tengo mi criterio personal. Pero a donde quiero ir es que esto se salió de las manos. Sea porque haya sido voluntario, como dicen muchos, que estaba manipulándolo en un centro de virología en Wuhan,
porque allá hay un centro de estos. Y lo dejaron, o sea, lo manejaron mal y salió y al mundo exterior y contaminó a alguien, o alguien de allí mismo salió contaminado y luego llegó a los que estaban en el exterior, o fue algo involuntario de una persona que estaba tal vez en un animal y al consumirlo pues pasó a la raza humana. Bueno, ahí hay muchos criterios, ¿no? Eso se lo dejo ya a cada uno. Pero, ¿qué pasó? Se salió de las manos. Se salió de las manos. Manejar esto no se puede. Y más con la desobediencia de nosotros los seres humanos. A estas alturas de la vida, pues obviamente ya quedarse en casa, pues no es lo mismo que al principio. Porque en este momento ya, pues todavía rigen ciertas cosas y hay que sujetarnos, esforzarnos en obedecer aquellas leyes sanitarias, en este caso de nuestro país, ¿no? Para aportar, para cuidarnos a nosotros mismos y también a los demás. Pero la vida continúa y esto, hermano, aún con el virus y todas las cosas, la vida continúa y tenemos que salir. Hay que salir al trabajo, hay que salir a muchas cosas, al supermercado, ya dentro de poco abren las iglesias, al centro comercial, al banco. Hay que salir, hermano. Uno no puede quedar encerrado. Eso sí, con todos los utensilios de bioseguridad, porque, hermano, usted y yo no podemos estar esperando que el gobierno nos cuide. No, señor, a mí el gobierno no me va a cuidar de la manera en que yo mismo me cuido. Yo mismo me cuido. Esa es mi responsabilidad. Pero las cosas se nos salen de las manos. ¿Cuántos, desafortunadamente me toca que decirlo porque es una realidad, tenían muchas ilusiones, tenían metas con sus empresas, con sus negocios, con su vida laboral? Y todo eso se estancó. Y muchos quedaron sin trabajo. Las cosas se nos salen de las manos. Muchos ya tenían programado para esta época, finales de marzo, abril, mayo, junio, y lo que falta de pronto hasta que abran ya el espacio aéreo. Hermano, se tenían programado, comprado tiquetes de vacaciones, con tiempo de antelación se había separado todo eso, y todo quedó quieto. Y ahí están, veremos para cuándo. Esa es nuestra naturaleza humana. Las cosas se nos salen de las manos. Las cosas se nos salen de las manos. Pero el Señor tiene todo controlado. Dios es todopoderoso, Él es perfecto. Todo lo tiene en su mano. No creas que esta situación le quedó grande a Dios o que Dios no está detrás de todo esto. Dios está detrás de todo esto. Porque nada sucede sin que Dios lo sepa de antemano, pero también Dios está al control de todo esto. ¿Por qué era necesario el don de lenguas más que el don de sanidades? Porque en ese momento en Jerusalén, como era una fiesta, estaba lleno de extranjeros. Y era necesario que el evangelio de Cristo llegara en el idioma de esas personas. Y por eso es que usted dice allí, mire, ¿cómo es que nosotros le oímos hablar en nuestra propia lengua? Y habla de personas, de pueblos, de países, ¿cierto? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Increíble. Ellos eran, hermano, judíos. Aquí ellos le llaman galileos, ¿cierto? Y les dicen, ¿cómo es que les escuchamos hablar cada uno en nuestro idioma? ¿Cómo fue posible eso? Ellos no fueron a un instituto de lenguas, no. Fueron bautizados con el don de lenguas por el Espíritu de Dios, y por eso los 120 compartían del Señor Jesucristo, y a quienes les compartían les entendían en su idioma.
aprovechando que había una gran cantidad de extranjeros en este entonces en Jerusalén. Dios sabe cómo trabaja, Dios sabe cómo hace las cosas. Si en este entonces hubiera estado una enfermedad golpeando a Jerusalén, el don que se hubiera derramado sobre ellos hubiese sido el don de sanidad para sanar a los enfermos. Pero en este momento lo necesario era de que estas personas extranjeras escucharan las maravillas de Dios, el mensaje de Jesucristo en su idioma. Por eso fueron bautizados con el don de lenguas. ¿Qué nos enseña esto? Que el Espíritu Santo nos empodera para ser efectivos en la obra de Dios en la tierra. Así es. El Espíritu Santo es el que nos hace efectivos. El Espíritu Santo es el que nos hace golpear en el blanco, haciendo referencia a nuestro trabajo en la obra de Dios aquí en la tierra, en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que hace posible que más personas se conviertan a Cristo. El Espíritu Santo es el que inquieta, como ya te lo enseñé, que más personas busquen de Dios, vayan a la iglesia, se congreguen, empiecen a edificar y empiecen a servir al Señor. El Espíritu Santo nos empodera para ser efectivos en la obra de Dios, para dar fruto en la obra de Dios. Por eso es tan importante el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. El mensaje de la salvación llega con más fuerza en ese ministerio que tenemos de reconciliar al mundo con Dios. En esa obra el Espíritu Santo le da fuerza al mensaje. ¿Quién fue el que inquietó a mi vida? De las personas que me compartieron el evangelio. Personas que se me compartieron del Señor, y fue el Espíritu de Dios que le dio fuerza, le dio poder, convencimiento a las palabras de esas personas. Ya voy para 24 años de convertido. Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da fuerza al mensaje de salvación. El Espíritu Santo hace posible que los milagros se manifiesten. Personas que han pedido oración y los hemos tenido y los tenemos en cadena de oración. Ya, gracias al Señor, parte de ellos se han sanado. Y de enfermedades graves, el Señor ha obrado. El Señor se ha manifestado. El Señor ha obrado milagros de una manera sobrenatural. ¿Cómo es posible esto? ¿Por la mano de un hombre? No. Gracias a la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios empodera a la iglesia para ser efectivos en el ministerio. El Espíritu Santo nos ayuda cuando pasamos por tiempos de debilidad. Bien importante esto en este momento. Romanos 8:26. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces miren, en los tiempos de debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda para sobrepasarnos a eso, para vencer esa prueba, para seguir adelante y dejar atrás ese desierto que nos agobia. Ese desierto que nos oprime, que nos empobrece. Ese desierto que nos arruina, eso queda atrás. ¿Y sabe quién nos fortalece para poder salir vencedores en todas estas circunstancias? El Espíritu Santo. Porque cuando ya no tenemos ninguna fuerza, oramos a Dios. Pero hay algo característico en los tiempos difíciles, que hay veces la oración, uno dice, Señor, y yo ya he orado esta situación tan difícil, ¿cómo oro? ¿Cómo pido? Difícil esto. El Espíritu Santo es el que nos guía en la oración. Nos ayuda a orar con gemidos indecibles.
¿Qué significa indecibles? Que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero lo hace en su lenguaje, en su idioma. Por eso son gemidos indecibles, son oraciones, intercesiones de que el Espíritu Santo hace en favor de nosotros indecibles, porque son palabras que Él eleva, cierto, al Padre Celestial, con palabras que usted y yo no entendemos, pero Él intercede por nosotros ante Dios. Amado amigo y amiga, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en este tiempo de debilidad, en este tiempo difícil, en este tiempo donde muchos se han visto infectados, donde han enfermado tristemente, donde las familias de los que se han enfermado obviamente están tristes, les ha golpeado duro. Duro esto, difícil esta situación. Las finanzas que se han visto afectadas, momentos de debilidad, por la escasez, por el golpe al bolsillo, por el golpe a la economía. Pero ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos fortalece en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de debilidad? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer para llenarnos de fe, para llenarnos de convicción de que vamos a salir adelante y que el mañana va a ser un mañana de bendición. Que en Dios todo lo podemos porque Él nos fortalece. Que para Dios no hay nada imposible y nuestro Dios es ese Dios, el Todopoderoso, ese Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros, ese Dios que mete su mano y obra milagros, ese Dios que mete su mano y nos hace restituir todo lo perdido. En ese Dios confiamos. ¿Y quién es el que nos fortalece para tener esa credibilidad, para tener esa confianza, para tener esa fe en el Señor? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Él nos guía en la oración. En los tiempos de debilidad, la oración es pieza fundamental. Y hasta la misma oración está siendo direccionada por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo hemos orado y cuando oramos a Dios, máxime en tiempos difíciles como lo que estamos estudiando, como lo que dice Romanos 8:26, tiempos de debilidad, el Espíritu Santo es el que está orando, el que intercede por nosotros con palabras que no podemos expresarlas en nuestro idioma terrenal. No podemos, porque es un lenguaje divino. Porque el Espíritu Santo es Dios. Así que peguémonos del Espíritu Santo. Ahora más que ayer. Ahora más que nunca. Peguémonos de la persona dulce, maravillosa, tierna, pero poderosa del Espíritu de Dios. Romanos 14:17, otra enseñanza de la necesidad y de lo importante que es el Espíritu Santo para una persona. Romanos 14:17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, el reino de Dios no tiene que ver con lo terrenal. Cuando dice comida, bebida, nos está hablando de cosas terrenales, de necesidades terrenales, porque comida y bebida es una necesidad básica de nosotros las personas. Y el Señor aquí claramente lo dice
El reino de Dios no tiene nada que ver con lo material, no tiene nada que ver ni con comida ni con bebida, o sea, nada que ver. El reino de Dios no tiene nada que ver con lo terrenal. ¿En qué consiste el reino de Dios? Bueno, aquí nos da unas pautas. Nos habla de justicia, paz y gozo, pero en el Espíritu Santo. Mire que nos está hablando de cosas que son espirituales, no materiales, no terrenales. Porque esta justicia no es la justicia terrenal, ¿no? No es de la justicia de la tierra. No. Que muchas veces la justicia terrenal es injusta. No, está hablando de la justicia del reino de Dios, que es diferente. La que es perfecta, la que verdaderamente es justa. Nos está hablando de la paz, pero no de la paz de hombres, plasmadas en unos papeles y firmadas por líderes políticos. No, de esa paz no. De la paz de Dios, no de una paz terrenal, sino de la paz celestial, de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Del gozo. Uno tiene momentos tristes. Hay veces se le va la alegría, pero no el gozo. Para el creyente, claro está. Porque el gozo que tenemos en nuestro corazón no nos lo dio el mundo, nos lo dio el Señor. Y nadie nos puede quitar el gozo de Dios. Ni siquiera una pandemia. Ni siquiera la pérdida de un ser querido. Nada ni nadie te puede quitar el gozo de Dios. Hay veces estamos tristes, hay veces estamos alegres, pero una cosa es alegría y otra cosa es gozo. El gozo es un estado de plenitud. El gozo tiene que ver con un estado de paz sobrenatural, que solo viene de Dios y que la experimenta aquel que camina bajo los principios del reino de Dios. Porque recordemos lo que dice aquí la Escritura. El reino de Dios no tiene nada que ver con lo terrenal, ni comida ni bebida, nada que ver con lo terrenal, nada que ver con lo material. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Tiene que ver con las riquezas espirituales, pero dice en el Espíritu Santo. Ahora bien, no necesitamos ya partir de este mundo y tener un cuerpo espiritual glorioso para caminar en los principios del reino de Dios o para ser herederos del reino de Dios. No, estando en este estuche de carne y hueso, teniendo problemas y adversidades como los tiene cualquier persona, pasando por este tiempo difícil, déjeme decirle que usted y yo caminamos en el reino de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Que la vida del reino de Dios solo puede ser experimentada, vivida con la ayuda del Espíritu Santo. La vida del reino de Dios desde ya aquí en la tierra. No creas que el reino de Dios es después de que una persona muere, no. El reino de Dios se experimenta, se vive, se camina desde que nos convertimos a Jesucristo el Señor. ¿Cómo una persona puede experimentar y vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra todavía teniendo esta vida física? Todavía viviendo en un mundo de maldad y de iniquidad. ¿Cómo es posible experimentar y vivir el reino, llevar la vida del reino de Dios aquí en la tierra? Solo es posible con la ayuda de una persona que se llama el Espíritu Santo de Dios. La vida del reino de Dios solo puede ser experimentada, vivida con la ayuda del Espíritu Santo. O sea que si no hay Espíritu de Dios, no hay vida cristiana. Si no hay Espíritu Santo de Dios, no se puede vivir, experimentar desde ya en la tierra la vida del reino de Dios. Usted y yo como creyentes, que tenemos nuestra fe y nuestra confianza, que caminamos en el Señor, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo estamos viviendo y experimentando, estamos caminando en lo concerniente al reino de Dios,
aún aquí en la tierra, aún en este estuche de carne y hueso que tenemos, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Él nos hace creer, Él nos hace confiar, Él empodera nuestro ministerio para la obra de Dios, Él nos convence, Él opera en el creyente lo que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quién es que opera ese milagro de sanidad que tú necesitas? O que un familiar tuyo, papá, mamá, hermano, hermana, tío, abuelo, necesita, que está en esa clínica debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Quién es el que opera esos milagros que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario? Lo opera el Espíritu Santo. Los favores del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario son aplicados, son manifestados por el Espíritu Santo de Dios en las personas. Así que, hermano, a partir de hoy, el Espíritu de Dios en nosotros cobra la importancia plena, total y absoluta que se merece. Él es nuestra mayor necesidad. Él es lo más importante. Y termino diciendo lo que Jesús: os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, os enviaré al otro Consolador. Ya Jesús partió, está sentado a la diestra del Padre y ahora opera el ministerio del Espíritu Santo. En la historia humana, ¿cómo operó la deidad o la divinidad? Antiguo Testamento, o sea, antes de Cristo, el ministerio del Padre. En el tiempo de Cristo, o sea, intertestamentario, el ministerio del Hijo. Y después que Jesús asciende a la diestra del Padre, desde el día del Pentecostés hasta que el Señor venga por su iglesia, opera. A este tiempo se le conoce como el tiempo de la gracia o neotestamentario. Opera el ministerio del Espíritu Santo. Ahí está la deidad, la divinidad operando en la historia de la humanidad, desde sus comienzos hasta su final. Dios está con nosotros y Dios está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que ha sido de mucha bendición para nosotros, para usted que me está viendo. Vamos a orar a Dios. Padre santo y maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra nos edifica. Tu palabra, Señor bendito Dios, se levanta el espíritu profético de tu palabra. Y tu palabra nos ha enseñado lo importante y lo necesario que es el Espíritu de Dios en cada persona. Sin el Espíritu Santo el creyente no puede ser creyente. Sin el Espíritu Santo la iglesia no sería iglesia. Sin el Espíritu Santo no podríamos experimentar, vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo no habría comunión con Dios. Sin el Espíritu Santo nadie se inquietaría a acercarse al Señor. Porque es el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo que nos inquieta, que nos insta, que nos seduce a que busquemos del Señor. Es el Espíritu Santo que nos acerca a Dios. Es el Espíritu Santo que nos hace creer en Jesucristo, en su obra, en sus enseñanzas que quedaron plasmadas en la Biblia. Es el Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios se mueve y se manifiesta. Allí Cristo Jesús se está glorificando. Allí Dios se está glorificando.
Por eso, Espíritu de Dios, muévete en nosotros. Espíritu de Dios, llénanos de ti cada día. Espíritu de Dios, avívanos con tu fuego, derrama de tu poder, empodérate. Empodéranos, Espíritu Santo, con tu poder. Que seamos eficaces en el ministerio, en el trabajo de la iglesia, en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, en alcanzar a los perdidos para Cristo, en edificar la iglesia, que ya los convertidos, edificarlos en tu palabra. Haznos eficaces en ti, Espíritu Santo, te lo pedimos. Empodéranos de ti, Espíritu Santo, de tu poder. Ayúdanos, Señor bendito, a movernos en lo sobrenatural, en los milagros, en las sanidades. Dale vida a la palabra, Espíritu Santo, cuando la prediquemos, cuando la meditemos. Esa palabra que está en nuestro corazón, dale vida, inquiétanos a buscarte, Espíritu de Dios, inquiétanos a creer en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Espíritu de Dios, aviva tu fuego en nosotros, bautízanos con Espíritu Santo y fuego, derrama de tu poder. Espíritu de Dios, trae consuelo a aquellas familias que están tristes, que están golpeadas, que sus almas están laceradas porque un familiar está enfermo, sea de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad terminal, sea esa enfermedad o no, Señor, pero la familia se aflige cuando hay un cuerpo de su familia, un integrante de su familia que está enfermo. Señor, trae consuelo a esas familias, trae consuelo a ese hombre, a esa mujer que en este momento, en esa clínica, en ese hospital, en ese lugar de reposo, que en su casa se está debatiendo entre la vida y la muerte y que está desconsolado. A esa persona enferma trae consuelo, Espíritu Santo, consuélalo, abrázalo, Espíritu Santo de Dios, dale tu calor, dale tu abrigo, abrázalo con tu ternura, con tu amor, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, Padre Santo, porque es tu palabra, poderoso Dios. Y si para Jesús el Espíritu Santo fue importante, pues para nosotros mucho más, porque somos seres humanos terrenales, con errores, con fallas, somos pecadores, tenemos una tendencia a lo malo. Por eso nos escondemos en el Espíritu Santo, nos refugiamos en la persona del Espíritu de Dios, buscamos de ti y tú oras, intercedes ante Dios con gemidos indecibles. Espíritu Santo, tú intercedes, tú nos fortaleces en la debilidad. Pero te damos gracias, Espíritu de Dios, en este momento. Gracias te damos en esta mañana, poderoso Dios. Espíritu de Dios, toca cada corazón. Allá aquella persona que me está viendo, que me está escuchando. Espíritu de Dios, tócala. Espíritu de Dios, llénala. Espíritu de Dios, inquiétala. A que busque, a que se acerque al trono de la gracia, a que busque de Cristo, a que se acerque a Dios, a que se reconcilie con Dios, a que vuelva en amistad con Dios. Espíritu Santo, toca esos corazones duros de piedra, tócalos, inquiétalos, a que busquen del Señor, a que se conviertan a Cristo, a los que son creyentes, a que nos edifiquemos más en la palabra, a que sirvamos al Señor, a que nos llenemos más de Dios, a que busquemos más de Dios, más de lo que ya le conocemos, conocer más al Señor, entregarle todas nuestras áreas al Señor. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Aquella persona que está enferma, Espíritu de Dios, los favores del sacrificio de Jesucristo que operan en favor de las personas, esos favores del sacrificio de Cristo, Espíritu Santo, opera, haz real, haz una realidad esos favores de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, opéralo en cada persona que me está viendo, Señor, que está creyendo a tu palabra. A ese hombre, a esa mujer allá en la clínica, opera ese milagro de sanidad que ganó para nosotros Jesucristo de Nazaret, porque la palabra de Dios dice, y por sus heridas fuimos nosotros curados, sanados. Espíritu de Dios, opera ese milagro que Cristo Jesús ganó para nosotros, los seres humanos, para los enfermos. Sana a los enfermos con tu poder, Espíritu Santo. Por el sacrificio de Cristo,
Levanta a aquellos que están en lecho de enfermedad, Espíritu Santo, que están en enfermedades terminales o no terminales. Visita a esos enfermos, Espíritu Santo, y opera el milagro que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario por su sacrificio. Opera ese milagro, Espíritu Santo. Que sea tu mano, porque los seres humanos no podemos. Tú eres Dios, Espíritu Santo. Te amamos, te adoramos, te necesitamos. Eres lo más importante para nosotros. Te necesitamos más que el aire, más que la vida misma. Te necesitamos, Espíritu Santo. Más que la comida y la bebida. Te necesitamos a ti, Espíritu de Dios. Más que nuestro respirar. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Bendito y poderoso eres, Espíritu Santo. Y donde tú te estás moviendo, allí se está glorificando Jesucristo. Allí el amor y el poder de Dios se está manifestando. Por eso el amor y el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Sobre aquellos que tú estás orando, que estás clamando. Porque el Espíritu de Dios se está manifestando, se está moviendo en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios se manifiesta, se mueve en cada congregación, en nuestra iglesia, Rey de Gloria, en Cali, Señor, toda iglesia de sana doctrina en Cali, Colombia, el mundo entero. El Espíritu de Dios se manifiesta, se mueve con libertad. Te damos libertad, Espíritu de Dios, para que te muevas conforme a tu deseo, a tu voluntad, a tu propósito. Haz lo que quieras hacer, Espíritu Santo. Tú glorificas al Padre, al Hijo. Haz lo que quieras hacer, Espíritu de Dios. Y convéncenos, inquiétanos a que nosotros los seres humanos busquemos de Dios, nos convirtamos a Jesucristo el Señor y sirvamos a Dios de todo corazón mientras estemos en esta tierra. Y el que presentará a la iglesia, al cuerpo de Cristo, cuando Jesucristo venga por los creyentes, el que resucitará a los muertos, creyentes, claro está, y el que transformará a los cuerpos de los creyentes que estén con vida cuando Jesucristo venga por la iglesia, en el día del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, el que presenta a la iglesia, el que presenta a los creyentes ya con cuerpos gloriosos, transformados en cuerpos gloriosos, eres tú, Espíritu Santo. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús, porque enviaste al Espíritu Santo. Tú lo dijiste, Jesús. Os conviene que yo me vaya. Porque si me fuere, os enviaré al Espíritu Santo. Y tú ya has enviado al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo se mueve en este mundo. Es el tiempo del ministerio del Espíritu en la tierra, en la raza humana. Por eso, Espíritu de Dios, muévete, inquieta los corazones, aún aquellos corazones duros, de piedra, que se levantan en contra de Dios, que maldicen a Dios, que dicen que no creen en Dios. Señor, que son rebeldes a tu palabra, a esas jóvenes, hombres y mujeres, a esas personas, Señor bendito, de todos los estratos sociales, Espíritu de Dios, tócalos, inquiétalos, manifiéstate, revélate a ellos, Espíritu Santo, para que estas personas, hombres y mujeres en el mundo entero, empiecen a buscar de Jesucristo el Señor, empiecen a buscar de Dios, vuelva el mundo en amistad con Dios, en Jesucristo el Señor. Gracias te damos, poderoso Dios y Padre eterno. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios por su palabra, por revelarnos lo importante y lo necesario que es el Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. Gracias al Señor por este tiempo especial que nos ha brindado. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Recuerde que debemos de orar los unos por los otros, por eso lo que les he enviado para que estemos en cadena de oración, seguir orando por aquellas personas, dándole gracias por aquellos que ya se sanaron, se levantaron, pero siguiendo en pie de lucha
en oración en favor de aquellos que necesitan nuestras súplicas delante del Padre Celestial. Y sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está ayudándonos, guiándonos y también ora por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Bueno, qué alegría haber compartido con ustedes este tiempo. Ya dentro de poco, confiemos en el Señor. Pocos días, ya nos veremos en la iglesia, confiando en el Señor. Y ahí estaremos juntos adorando y exaltando, congregándonos para adorar y exaltar el único nombre digno de ser adorado y exaltado entre las naciones. Y ese nombre es Jesucristo el Señor. Dios les bendiga y que pasen un feliz día. Pero antes de terminar, quiero darle un feliz día a todos los padres de nuestra iglesia Rey de Gloria en Cali, a todos los padres que me están viendo, un feliz día. Quiero recordar que ser papá es una gran bendición. Yo soy padre de una niña que cumplió hace poco 9 añitos. Le cogió el cumpleaños en el tiempo de pandemia y ser papá es una bendición de Dios. Pero también es un acto de mucha responsabilidad. No solamente es decir que soy papá porque lo engendré. Unido a eso, hay que decir que somos papás porque somos responsables, porque somos de ejemplo para nuestros hijos y porque le estamos dejando la mayor riqueza, no lo terrenal, eso es añadidura, sino el conocimiento de Dios, los principios de Dios, el temor de Dios. Lo demás, su colegio, universidad, las cosas materiales, su vestido, su alimento, eso viene por añadidura, eso Dios los proveerá. Pero lo más importante es dejarle las riquezas de los principios de Dios a nuestros hijos. Feliz Día del Padre para todos. El Señor les continúe bendiciendo.